Volvemos con nuestra segunda entrevista con el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima. Iván, gracias por venir aquí. No te veo frecuentemente por Santa Cruz. No, vengo poco, los últimos meses muy poco diría. Jimmy, buenas tardes, es un gusto estar siempre con ustedes. Ya hay proposición acusatoria sobre Yanine Áñez, sobre los temas que han salido a la luz y que han sido absolutamente demostrados por el informe de ese grupo independiente de expertos. Sí, el fiscal general del Estado ya anunció que le ha remitido el caso a nuestro Tribunal Supremo, a la Sala Penal. Esto es un trámite formal. La Sala Plena del Tribunal Supremo, entiendo, en los próximos días va a conocer esta acusación presentada por el fiscal general y el paso siguiente es remitirlo a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene el gran reto, la obligación de darle justicia a los bolivianos y garantizar los 2/3 de votos que se requiere por Constitución para iniciar el juicio de responsabilidad. Es el caso, una vez que la Asamblea dé esa autorización, vuelve a Sucre, vuelve al Tribunal Supremo, el que llevará una etapa preparatoria que dura entre 6 y 18 meses para pasar luego al juicio oral, público, contradictorio, con la Sala Plena del Tribunal Supremo. Esos son los pasos que vienen, son pasos que, te comento, yo estuve de magistrado en ese tipo de juicios. Pueden durar muchos años, pero lo que se necesita, de acuerdo al informe del GIEI, es un proceso rápido, un proceso en el marco del debido proceso, que existan elementos de defensa y de acusación objetivos, que tengamos un resultado. Pero definitivamente esto ya está dejando la órbita del Ejecutivo para pasar a otras instancias del Estado. El Legislativo en un momento que va a tener la autorización y luego la justicia boliviana a través del Tribunal Supremo de Justicia, la instancia más alta de justicia del país. Recuerdo que el 13 de octubre de 2003 salió al mediodía Carlos Mesa a hacer una conferencia de prensa, debes recordar. Hace pocas horas antes se había producido la peor masacre, el día más sangriento en el Alto, se había matado a muchísima gente. Bueno, Carlos Mesa dijo que él era humanista y que le habían preguntado si tenía que matar, y él daba un paso al costado precisamente para no matar. Yo creo que Carlos debe recordar esas palabras a la hora de pensar en que sí debe haber juicio de responsabilidades, pues los muertos en Sacaba, en Sencata, en el Pedregal, no son menos muertos que los que ocurrieron en el 2003. Definitivamente aquí ha habido una serie de falacias, de argumentos equivocados de parte del expresidente Mesa, de Luis Fernando Camacho y el CONADE, de los tres partidos que están en la oposición boliviana en este momento. Yo veo que le están mintiendo al país, están planteando una lógica de reformamos la justicia y luego hay juicios, cuando sabemos que la reforma a la justicia, que está con fuerza llevándose adelante, con acciones concretas, no va a resolver la situación de problemas estructurales que tenemos en un año o en un tiempo breve. Lo que necesitamos es justicia para las víctimas en un plazo breve. Nos están planteando reformar la justicia para que exista el juicio, y eso es una falacia. Y es una falacia porque los tiempos que te planteaba en mi primera respuesta muestran que los próximos meses vamos a tener una etapa a cargo de los actuales magistrados del Tribunal Supremo. Pero recuerda al país que el 2023 hay un cambio. La Sala Plena ya no va a estar conformada por las mismas personas. Por lo que es altamente probable que sea la nueva composición del tribunal que lleve adelante este juicio, por los precedentes y por los tiempos que está tomando la justicia, que va muy lento, debiera ser más rápida, pero que tiene que respetar el debido proceso. El plazo que dice la ley es 6 meses, entre 6 y 18 meses. Si llevas esos plazos al caso concreto, estaríamos hablando de una etapa preparatoria terminada hacia junio del 2023, si tienes elecciones judiciales 3 meses después. Entonces lo más probable es que tengamos una nueva composición del tribunal, pero esto no va a parar, esto tiene que seguir adelante y tenemos que garantizar justicia lo más pronto posible. Te planteaba ese argumento y te lo digo con fuerza, yo lo interpelo siempre a Carlos Mesa y a Luis Fernando Camacho. ¿Cómo nos están diciendo que quieren una nueva justicia si ya están las condiciones dadas para que sea otra composición del tribunal, que ellos van a participar en la elección porque ellos son parte del Parlamento que va a elegir a esos jueces quienes decidirán finalmente este caso? ¿Ves la gran mentira de decir... Es una falacia. Es una falacia total, porque ya tienen las condiciones que están pidiendo. Ya va a haber un tribunal que salga de esta Asamblea Legislativa quien termine de dictar la sentencia. Lo que no puede ocurrir es que permitamos que se cree un manto de impunidad o que nos planteen un pacto de silencio.
No hacemos juicio a Evo, no hacemos juicio a Yanine. Es una cuestión de Estado garantizar justicia para los bolivianos, para los que han muerto, para sus familias y para los afectados por las graves violaciones de derechos humanos. No vamos a cesar en este esfuerzo que se ha vuelto, cuando el presidente lo dice al recibir el informe, una cuestión de Estado. Es una cuestión de Estado lograr justicia para las familias bolivianas y los escenarios están abiertos. Tiene procesos como ex senadora. Si se niega la justicia a los bolivianos en la Asamblea, creando un manto de impunidad arbitrario, indebido, porque no tiene ningún argumento para impedir ese juicio, se te abre la jurisdicción universal, se agota la vía interna en Bolivia, se abre una serie de opciones que no creo que sean las mejores. Creo que hay que seguir siempre el camino de la Constitución, pero mostraría ya la talla moral de Luis Fernando Camacho y de Carlos Mesa en el punto que planteas: negarle justicia a los bolivianos, impedir que exista un proceso en el marco de la Constitución y obligarnos a llevar adelante procesos en la vía ordinaria, porque también los vamos a seguir. Tal vez no contra Áñez, pero sí contra el gabinete que firmó ese decreto de la muerte, que sí le dio impunidad a policías y militares para que se den las masacres. Es un escenario en el que nuestra obligación es creer en las instituciones y recuperar democracia. El Ejecutivo, el Ministerio de Justicia ha llevado adelante este proceso, ha logrado con Cancillería que GIEI emita un informe y hemos cumplido esta primera etapa. Ahora la labor de la Fiscalía y el Tribunal Supremo y el Legislativo está en mesa. Creo que ya les hemos dado las condiciones y ahora esperamos que Camacho y Mesa le hablen al país desde la Constitución y no desde las falacias. Necesitamos justicia para los bolivianos y es un compromiso del presidente Arce reformar la justicia, con todo lo que implica. Pero eso no puede ser condicionante para algo que es urgente y necesario: justicia para las víctimas. Sabemos que no actúan en el compromiso del pueblo, en el compromiso de responder a las víctimas. Por eso estamos iniciando ya el censo de víctimas y un mecanismo institucional con acompañamiento de la comunidad internacional para hacer la reparación integral del daño a todas las víctimas. Hay recomendaciones para la justicia, para la Asamblea, para el Ejecutivo, para la Fiscalía, y la parte del Ejecutivo la estamos trabajando inmediatamente. La señal clara: el presidente Arce tenía que derogar el decreto de amnistía. Ese proyecto ya se ha remitido a la Asamblea Legislativa para su tratamiento. Es un proceso en el que el decreto presidencial necesita que la Asamblea apruebe ese decreto. Eso está en camino de aprobación y espero que ya la próxima semana uno de los compromisos del presidente Arce ya vea la certeza de estar publicado en la Gaceta Oficial. No se ha cesado desde el día martes en el esfuerzo de tener todas las recomendaciones implementadas. Es el compromiso del presidente Arce. Esto es una cuestión de Estado y tú lo sabes, cuando es una cuestión de Estado determina que el ministro de Justicia y los demás ministros tomemos todo el tiempo necesario para que este pedido de la comunidad internacional se cumpla en el marco de nuestra soberanía y nuestra Constitución. Lo vamos a hacer y no vamos a cesar en este esfuerzo de justicia. ¿Qué decía ese decreto de amnistía? Mira, el decreto de amnistía señalaba que podías declarar la amnistía de aquellas personas que habían sido perseguidas políticas durante la dictadura de Áñez. Lo que cuestionaba el grupo de expertos, Juan Méndez, que es una persona que sabe mucho, el que sabe más en el mundo de esa temática, lo que nos decía: eso no debiera ser una decisión del Ejecutivo, debiera ser una decisión judicial. Tendrían que haber puesto una palabra más fuerte que homologación. No es una crítica al modelo, era una crítica doctrinal, y le respondimos nosotros en su momento: esto no se ha utilizado, porque a diferencia de lo que se señala por parte de Mesa, Camacho y una serie de opositores de que se había amnistiado a quienes fueron acusados, por ejemplo, por el tema de los Pumacatari, no se utilizó este decreto. No se utilizó en uno solo de los casos, porque la mayoría de los militantes del movimiento al socialismo lo que le dicen al Ministerio, a la Defensa Pública, es que ellos no tienen necesidad de ser amnistiados, ellos no han cometido ningún delito y necesitan la sentencia de inocencia. Es decir que para nosotros es algo que no se ha utilizado, que no era la intención de ninguna manera vulnerar la división de poderes, y ahora, como lo pide el GIEI, para evitar que haya cualquier mala interpretación de la oposición boliviana, se ha derogado el decreto. Muy bien. Una última. Yanine Áñez, juicio de responsabilidades en este caso por los crímenes de Sencate, etcétera, etcétera. Su gabinete, los militares, los que dispararon, etcétera, esos van a juicio ordinario. Están en juicio ordinario. Están en juicio. Están en juicio ordinario, varios de ellos con acusación, varios de ellos con detención preventiva, muchos de ellos declarados rebeldes. Ahí te señalo que el miércoles en la noche, se aprobó la ley de fortalecimiento de lucha contra la corrupción, que ha incorporado la posibilidad de juzgar en rebeldía cuando se comete delitos de lesa humanidad, como son estos,
delitos contra los derechos humanos, lo cual nos va a habilitar para ya pedir la ampliación de la imputación por las masacres que han ocurrido en el país contra el exministro de Defensa, el exministro de Gobierno y los miembros del gabinete que han participado en este decreto de la muerte. Eso lo estamos también llevando adelante en la justicia ordinaria y es el esfuerzo del CEPDAVI, de la Procuraduría, de la institucionalidad para que no dejemos de trabajar en buscar justicia para los bolivianos. Iván,